Me da mucho gusto conversar en esta sesión de a los retos de la política con Jonathan Hatlin, quien es profesor de Ciencia Política de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, y quien hizo el doctorado en la Universidad de Yale, en las mismas aulas donde enseñaba Juan Lind. Jonathan es especialista en muchos temas, pero en el ámbito latinoamericano, sobre todo, es muy buen conocedor de dos países como son Colombia y República Dominicana. Pero ya digo, también ha trabajado en cuestiones de la representación política, en cuestiones electorales, en cuestiones institucionales, etc. Jonathan, bienvenido, y me gustaría que comenzáramos así. ¿Cuáles son los retos de la política, en tu opinión? Bueno, muchas gracias, Manolo, por esta cordial invitación. Estoy muy agradecido para tener esta oportunidad de poder compartir unas ideas contigo. Y también me acuerdo que tenemos muchos vínculos entre nuestra Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y Salamanca, y han sido vínculos desde hace muchos años. Así que Así de verdad, un gusto verte de nuevo, aunque sea a distancia, digamos, de manera virtual. Bueno, yo creo que de manera más amplia los retos de la política hoy siguen siendo algunos de ellos los más básicos posibles, pensando especialmente en América Latina, la seguridad, la paz, el tema del narcotráfico y la tremenda violencia, la tremenda inseguridad ciudadana muestra que estos temas tan básicos siguen siendo muy importantes. Hay también los retos clásicos de tratar de aumentar las oportunidades socioeconómicas, la educación, la salud pública, y hay también temas nuevos. Y aquí yo creo que América Latina se encuentra en una verdadera desventaja. Estamos en un momento mundial en que vemos que el poder de China está creciendo de manera tremenda frente al poder de los Estados Unidos, y que América Latina se encuentra muy fragmentada y posiblemente no tan capaz de tomar ventaja de esto como podría haber sido. Y también tenemos tremendos problemas ambientales, y yo tampoco veo a una región muy preparada para enfrentar lo que seguramente es una más quizás de las malas herencias de nuestra generación a las nuevas generaciones. Cómo manejar estos tremendos problemas climáticos. Y todo esto, quizás el reto político más fundamental, es que todo esto ocurre en un contexto de mayor polarización antipartidista, con menos y menos confianza en las instituciones fundamentales del Estado, la sociedad y la política, especialmente los partidos políticos. Y todo esto antes de la pandemia. Estamos ya casi a un año del surgimiento de la pandemia, por lo menos en América Latina. Para enfocar un poco más los retos de la política en América Latina, hay algunos que vienen del pasado, aunque con variaciones regionales importantes y elementos contemporáneos novedosos. Yo enfatizaría dos: las desigualdades socioeconómicas, étnicas, territoriales, y el Estado débil y patrimonial. Y en términos de la democracia, debido en parte a estas herencias, los retos con relación a cómo mejorar y controlar el ejercicio del poder del Estado, lo que se puede llamar el accountability horizontal, cómo fortalecer un Estado de Derecho, el equilibrio de poderes, los frenos y contrapesos. Y aquí, en un momento, voy a tratar de desarrollar una gran paradoja que se ve en la lucha contra la corrupción ahora mismo en la región. Y vinculado a eso, los retos de la accountability vertical, los lazos entre ciudadanos, actores políticos y sociales y el Estado, cuando el actor que ya mencioné, que históricamente jugaba un rol central en esto, los partidos políticos,
se encuentran debilitados y en entredicho. Pero estamos hablando hoy, el 11 de enero del 2021. Son 11 meses después del inicio de la pandemia. Hay una pandemia, la última fue hace ya más de un siglo, y que ha exacerbado todo esto. La pandemia ha mostrado la poca capacidad de la política y de los estados en manejar problemas graves de la sociedad y la economía. Nuevamente, con diferencias muy importantes. Uruguay obviamente se ha manejado mucho mejor, Costa Rica en cierta manera también, frente a otros países de la región. Y ni hablar de la manera pésima que se ha manejado aquí en los Estados Unidos. Pero también estoy hablando desde los Estados Unidos, unos 5 días después de un 6 de enero, sí, de lo que se puede llamar un ensayo de autogolpe por parte del presidente de los Estados Unidos. Algo que sería no se podría haber imaginado hace 20, 30 años quizás, pero demuestra la creciente dificultad de la política de manejar retos que tienen que ver con el régimen político, con las reglas de la democracia. Fue un ensayo de autogolpe desorganizado, con pocos aliados leales hasta el final, pero que resultó, como todos sabemos, en un ataque al Capitolio por un grupo insurgente movilizado por el presidente con un discurso lleno de mentiras sobre un llamado fraude electoral que no existió. Un presidente enfurecido por su derrota y por el rechazo de su propio vicepresidente, que en ese momento fingía el rol de presidente del Senado para observar el proceso de conteo de los votos electorales de los estados, que de esa manera iba a poner punto final a la victoria del nuevo presidente electo Joe Biden. Y el presidente Trump había estado presionando fuertemente a su vicepresidente a jugar un rol abiertamente inconstitucional que había rechazado. Esto es otro ejemplo de cómo las democracias que llamábamos consolidadas pueden sufrir retrocesos. Los Estados Unidos ahora yo creo que muestra claramente cómo las democracias dependen no solamente de las instituciones formales, pero también de normas no escritas. En los Estados Unidos, un actor populista no democrático pudo actuar con la anuencia de aliados en su propio partido, que deberían haber sido leales al sistema democrático, pero utilizando el lenguaje de Juan Linz, se volvieron semileales a la democracia. Facilitaban, toleraban, justificaban acciones antidemocráticas como las de Trump. Como un ejemplo, cito la frase de un líder republicano al Washington Post hace varias semanas. ¿Cuál es la desventaja de complacerlo, o sea, al presidente Trump, por este poco de tiempo? Nadie piensa seriamente que los resultados cambiarán. Y aún después del asalto al Capitolio, ya ha retomado el Capitolio y la Cámara de Representantes y el Senado nuevamente en función para hacer el conteo de los votos electorales. Unos 2/3 de los representantes republicanos elegidos en la Cámara siguieron insistiendo en apoyar el cuestionamiento a los votos electorales de varios estados. De nuevo, sin ninguna evidencia de que existía algo. Y ahora sí, un número más reducido de senadores republicanos siguieron en esta ruta. Los dos principales fueron el senador Ted Cruz de Texas y Josh Hawley. Pero es increíble que aún así siguieron en esta línea. ¿Por qué? Yo creo que esto muestra
el grado de sectarismo político que existe en los Estados Unidos. Y acá puedo citar 3 cosas rápidamente. Primero, los ciudadanos, los votantes en este país se han ido sorteando más y más entre los 2 partidos. Los republicanos más y más son un partido de gente blanca, de gente que vive en áreas rurales, de evangélicos, de personas sin títulos universitarios, y obviamente estas son generalizaciones estadísticas, hay excepciones. También interesante, los que se autoidentifican con los 2 partidos sobreestiman las diferencias ideológicas y sociales que hay entre los 2 partidos. Y esto yo creo que se debe en parte a un segundo factor que ha crecido mucho en estos últimos años, que es todo un ecosistema de medios de información diferenciados. Yo sé que tú has estudiado este tema bastante, los nuevos medios de comunicación, las nuevas tecnologías, y cómo estos han permitido a muchos estar dentro de un ecosistema donde se repite solamente un solo punto de vista, y toda la información es muy sesgada. Pero esto sí, las élites políticas, especialmente de parte del Partido Republicano, han tenido un proceso de polarización ideológica muy fuerte en estas últimas décadas. O sea, sí, los demócratas han ido hacia la izquierda, pero los republicanos han ido más hacia la derecha. Y aquí en parte se debe a la dependencia en donantes, y esto, o sea, se ha nutrido en parte por la creciente desigualdad socioeconómica, que ha ayudado a fomentar el resentimiento de estos votantes blancos, rurales, etcétera, pero también la dependencia en donantes ultraextremistas para las élites políticas. Y se ha utilizado, esto comenzó desde los 90 con una campaña muy exitosa de Newt Gingrich en los 90, un lenguaje más moralizante, más de resentimiento, entonces más y más de ver a las figuras de los otros partidos no como adversarios, sino como enemigos. O sea que todo esto ya existía cuando Trump alcanza a ser elegido presidente en el 2016, y él entonces magnifica todo esto. No es que este proceso comenzó con él, sino que él se aprovecha de todo esto y, como hemos visto la semana pasada, de cierta manera lo lleva a su lógica conclusión. Ahora, yo creo que también hay que reconocer que aquí en los Estados Unidos el sistema electoral, aún durante este periodo de pandemia, funcionó relativamente bien. Y que, aunque el sistema de conteo es un sistema increíblemente fragmentado debido al sistema federal y que es un sistema de equilibrio partidista, también con elecciones ajustadísimas llegaron a conclusiones donde los oficiales de los 2 partidos reconocieron que el conteo se hizo bien. Yo creo que el caso más dramático, el ejemplo más dramático de esto es en el estado cerca a Carolina del Norte, el estado de Georgia, donde fue una figura del Partido Republicano que tuvo que decirle repetidamente al presidente Trump, no, usted perdió. Y donde Trump lo llamó, tenemos la grabación de una de esas llamadas para tratar de forzar su mano, porque simplemente no podía aceptar que había perdido por unos pocos miles de votos. Pero así como ocurrió en Georgia, ocurrió en otros estados y también ocurrió en muchas, no solamente a nivel presidencial, pero en muchas otras, para elección de otros cargos. O sea que el sistema electoral funcionó relativamente bien, y también hay que reconocer que el sistema judicial aún
jueces nombrados durante la administración Trump rechazaron como absurdas muchas de las alegaciones que se hicieron. O sea que sí se mantuvo cierta institucionalidad durante todo este proceso, y por eso uno puede hablar de un esfuerzo de autogolpe desorganizado, sin aliados dentro del Estado, pero apoyado y estimulado por actores semileales que estaban tratando de hacer su propio juego y ver hasta dónde podrían, reconociendo que Trump tenía la lealtad de muchos votantes de una masa electoral dentro del partido muy, muy importante. Y esto se debe a que, especialmente en la Cámara de Representantes, como sabes, Manolo, aquí en los Estados Unidos las elecciones se dan en distritos uninominales. Para muchos de estos representantes, la elección más importante no es la elección a nivel nacional, porque ya se da por descontado que un republicano va a ganar en un distrito rural donde siempre han ganado los republicanos. Entonces, el voto más importante es la primaria. Y el temor es, si uno va en contra de Trump y los aliados a Trump, que podría haber un opositor en la primaria donde uno podría entonces perder si no se corre aún más a un rol más y más extremo. Entonces, esa es la situación en que nos encontramos, y yo creo que aunque las secuelas del asalto son terribles, especialmente la pérdida de vida que ocurrió, forzó la mano. El asalto al Capitolio forzó la mano a muchos. Algunos republicanos finalmente denunciaron totalmente y dijeron hasta acá no más. Y ya hemos visto a varios senadores republicanos pedir la dimisión a Trump, aunque sea ya pocos días antes de la inauguración del nuevo presidente electo Joe Biden. Vemos a Twitter y a Facebook que han retirado acceso a sus sistemas a Trump. Pero quizás más importante, ya nadie puede debatir que hay un elemento muy importante de terrorismo doméstico de ultraderecha que es una verdadera amenaza a la democracia. Y yo creo que ya eso está totalmente descubierto, y que el asalto al Capitolio ha mostrado eso de manera contundente. Ahora, todos nosotros que conocemos la larga historia de los Estados Unidos en promover autoritarismo, en algunas épocas en América Latina nunca tuvimos esta perspectiva. Yo creo que ahora menos se podrá argumentar con un tono de superioridad moral desde los Estados Unidos con relación a problemas de democracia dentro de la región. Ahora más que nunca lo que hay que tratar de hacer es colaborar con comprensión y con empatía debido a lo que hemos visto aquí mismo en los Estados Unidos. Como tú mismo bien escribiste en tu artículo la semana pasada, después de estos hechos, el orden interno norteamericano, definido desde hace tiempo por una creciente polarización, se quiebra y su patrón de exportación de la democracia entra en una fase de agónico declive. Yo estoy de acuerdo contigo en eso. Pero muchas gracias, Jonathan, por la cita. El panorama para el 2021 en América Latina se verá de alguna manera implicado por los hechos del 6 de enero o no, o crees que los problemas propios de cada país van a prevalecer? Bueno, yo creo que va a haber una transición de poder hacia la administración de Joe Biden. Yo creo que van a haber algunos cambios de tono y de énfasis, en algunos casos importantes,
en términos de la política de los Estados Unidos frente a la región debido a ese cambio. Yo creo que lo que pasó con Trump, en parte ahora va a depender de qué pasa ahora, después. La Cámara de Representantes está preparando un impeachment que sería histórico, un segundo impeachment de un presidente. Obviamente no va a haber juicio en el Senado antes de la transición a una nueva inauguración. Y bueno, el impeachment no ha ocurrido todavía, pero es muy probable. Así que habrá que ver también si hay problemas judiciales para Trump y para algunas de las figuras más cercanas a él. Yo creo que gente como el presidente Bolsonaro en Brasil están viendo esto con mucha preocupación. Pero yo creo que lo más importante probablemente va a ser las políticas que pone ahora en sitio el nuevo presidente Biden. Lo que sí esto genera es un tremendo efecto de demostración muy fuerte, ¿no? De que la amenaza a la democracia interna a los países está muy fuerte, que el populismo de la derecha es una amenaza a la democracia que ya era evidente en algunos casos en Europa, pero ahora ha llegado a los Estados Unidos. Bueno, y como comenzabas en el inicio de tus palabras, ¿no? Y China, ¿no? China se muestra como hoy el amigo próximo, ¿no? A muchos países de América Latina. Sí, yo creo que se muestra como un amigo en términos de posibles inversiones o como mercado comercial, pero también se ha mostrado como un país dispuesto a negociar muy duramente para defender a sus propios intereses. Así que yo creo que sería apropiado para América Latina tratar de tomar ventaja de diferentes posibilidades, pero yo creo que América Latina sigue teniendo una tradición republicana y con todas las dificultades que tenemos, sigue en una tercera ola, la llamada tercera ola de democracia política que diferencia a los países de la región en términos políticos del sistema político chino. Ahora, no por eso deben rechazar tener vínculos financieros, económicos, comerciales y aún culturales con China, pero sí hay claras diferencias. Entonces, para volver a América Latina, efectivamente, como dije al comienzo, yo creo que los dos retos más obvios del pasado, uno es la desigualdad social, territorial, étnica, la concentración masiva de poder económico. Si en los Estados Unidos una manifestación de una creciente desigualdad que se vio en este país fue el surgimiento del populismo de derecha, en América Latina ha sido más bien el populismo de la izquierda. Se vio un poco de progreso en disminuir la desigualdad y la pobreza durante los años del boom de commodities, de la exportación de materias primas, pero esto ya había terminado antes de la explosión de la pandemia, que ahora ha hecho todo aún peor. Y el segundo factor es el estado patrimonial, permeado por intereses privados, por amiguismo, por clientelismo, un Estado a veces con estatismo, pero pocas veces con estatalidad, con capacidad. Correcto. Y este Estado poco eficaz se ha visto aún de manera más clara en muchos países durante la pandemia. Correcto. Muchísimas gracias, Jonathan. Sí. Yo creo que has hecho una excelente visión general del continente y cómo lo has sabido unir con los dramáticos sucesos del 6 de enero, ¿no? Bueno, creo que es una lección para todos, en cualquier caso,
y supone una vez más que la democracia es un tipo de régimen que requiere de una permanente puesta a punto, ¿no? De nunca bajar la guardia y de estar atento a los retos que esta tiene, ¿no? Exactamente. No, gracias a ti, Manolo. Un placer. Y seguiremos en contacto. Gracias, Jonathan. Exactamente. Chao. Chao.